es él. El problema es que quien tiene que estar a la altura del cargo es el embajador de Chile. Claro. Y tal como lo decía el ex canciller Heraldo Muñoz, él no está representando un partido, ni a una universidad, ni a un equipo de fútbol. Él tampoco está de vacaciones, él representa un país completo. Entonces, este tipo de actitudes no pueden ser viralizadas a través de las redes sociales. No puedes estar hablando de desigualdad cuando tienes una foto posteada con una langosta de este porte. Claro. O sea, hay cosas que no se puede, porque en la diplomacia lo más importante es el pudor, el tener pudor y saber dónde, es la apariencia. y la prudencia. La diplomacia es muy de apariencia, de prudencia. Entonces, esto es totalmente contrario al mundo diplomático. Claro. ¿Qué le parece a usted y hasta dónde están dispuestos a seguir como Renovación Nacional en contra del embajador Velasco, diputada? Bueno, absolutamente. Lo que decía recién, no se trata solamente de las fotos, sino que lo que él representa la imagen de Chile en España y por lo tanto debe mostrar una imagen profesional. Por mucho que no exista esa foto, tampoco debería andar con alguien atrás en el auto si está ejerciendo su función, y lo mismo ocurre pero con la esposa del embajador, en este caso, diputada, tampoco le pongamos tanto color, porque si fuese la esposa del embajador no podría ir en el auto si vienen de un acto, por ejemplo. Claro, protocolar. Puede ir. No, sí, está bien, pero estoy hablando de mantener las formas y las composturas. Sí. Y además de eso, el tema de también esa foto de esta comida con langosta, sucedió curiosamente en un momento que justamente Cancillería había mandado una declaración de que por tema de gastos no se iba a poder celebrar el 18 en las embajadas. Sí. Entonces, justamente cuando se estaba mandando esa señal de austeridad, estas fotos con esta comida opulenta, y también por otro lado las declaraciones de él mientras el presidente estaba en Estados Unidos, la ONU, hablando de los 30 años y justamente además hablando de una época, de una colección que es de gobierno. Diputada. Entonces, la verdad que no ha sido muy correcto en todo su actuar. Diputada, consulta, por ignorancia, ¿cuánto gana el embajador de Chile en España? No sé la verdad del monto exacto. Pero aproximadamente es 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Sí. Alrededor de... Yo ayer estuve reporteando con funcionarios de carrera. ¿Ya? No tengo el monto exacto, No, pero serían alrededor de 14 millones de pesos más asignaciones. Ah, bien, asignaciones. ¿Tienes casa? ¿Tienes vehículo? Tiene gente que sirve, porque supuestamente los embajadores tienen que recibir gente en sus casas. 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Bueno, con eso se compra la langosta. Eran alrededor de 14 millones de pesos más asignaciones. El sueldo más asignaciones que son Pero muy una brutalidad, pues, si molestamos a los parlamentarios por lo que tienen asignado como dieta y tenemos un embajador por 14 millones de pesos. Tu única pega es no embarrarla. Ya, pero exactamente, tu única pega es ser correcto, no, nada más que eso, pero en el fondo el ABC es de ser diplomático. embarrarla. Es ser diplomático. Claro, cuando alguien es bien educado... Ni mucho ni poco. Es estar siempre en la zona gris. Eso tenéis que hacer, nada más. Hay un dato no que... darle dolores de cabeza al presidente. Lo único que tienes que hacer. No le des problema a tu amigo, al presidente. Ahora, hay una cosa que a mí yo encuentro que hay que incorporarlo en la conversación y que lo que esperanzó, creo yo, a muchos votantes del presidente Boric en campaña fue que el presidente Boric dijo en campaña que iban a cortar los privilegios, los amiguismos, los compañerismos. Pitutismo no más. Claro, se acabaron los pitutos. En el fondo, se acabaron los pitutos. Vamos a hacer las cosas bien. Y mucha gente dijo, ¿sabes qué más? Este presidente, bueno, joven, no sé qué, viene de otra vereda, viene de la calle, ok. Y nombra a un amigo de él en España. No, y la señora parece que es amiga de la señora también. Y claro, bueno, y se sabe que Irina Caramanos es muy amiga de Manuela Pérez, pero yo no quiero centrar la discusión en ella, porque, pucha, aquí el nombrado embajador es él. Sí, absoluto. Y es re fácil como, pero es que ella iba con los pies arriba del auto, da lo mismo, Augusto. ¿Sí? Aquí el que se tiene que comportar es el que ostenta el cargo. Y yo me imagino que ella está en algún cargo particular allá, y si no, está pagándose con la plata que recibe él, porque ya si hay una asignación aparte, estamos hablando de otro problema. Pero él tiene que estar a la altura del cargo. Él tiene que estar a la altura de la confianza que el presidente le da. Si el presidente lo mandó allá y se está mandando puros desaguisados, y ahora que se agarre el avión y se manden en un avión sin escalas directo para Chile y se acabó el problema. Ahora, respecto a la fotografía, diputada, y me gustaría saber cuál es su versión, no esta, la otra, la que aparecen en un restaurante, surge la información, o por lo menos del gobierno le explicaron al diario La Segunda, que el plato en cuestión era un bobagante con papas fritas de 20 euros por persona, y que la invitación habría sido de su novia, que es la que subió la fotografía. O sea, él no habría pagado la langosta.
o bacán. Bueno, en ese caso no está ocupando recursos públicos, pero el tema son los símbolos, lo que es la imagen, claro. Es la imagen de que se está tratando de dar una imagen de autoridad, se está haciendo un discurso de igualdad y finalmente mostrando este tipo de fotos yo creo que no corresponde. Y más allá de lo que está pasando con el embajador de España, también nos preocupa un poco lo que ha sucedido en estos 6 meses. Por ejemplo, el embajador de Brasil, Sebastián de Polo, todavía no recibe las cartas credenciales en Brasil. Eso es preocupante también. Porque se nombró una persona que tiene un historial de Twitter y de redes sociales en contra del presidente Bolsonaro, entonces claramente Brasil no le va a dar la anuencia. Es que, diputada, ahí me gustaría detenerme un segundo para que usted nos explique, porque no todos sabemos cómo funciona. Yo como presidente, a ver, lo decía Eduardo, el presidente Boric se comprometió a el 80% de designados como embajadores que sean de carrera y un 20% que sean de su confianza. Dentro de su confianza está precisamente Sebastián de Polo, quien se escogió para que fuera nuestro embajador en Brasil, pero el presidente de ese país puede aceptar las cartas o no. O sea, puede decir, ok, me parece que él sea la persona que representa a Chile en Brasil o no. En el caso de él, no han sido aceptadas. Exacto. Bueno, el presidente Boric en realidad en su campaña después se comprometió con un 20% elegido por él, pero antes dijo que no quería ningún amiguismo, ningún favor político y justamente fue muy crítico con respecto a esto y esa fue una promesa de campaña de él de no volver a hacerlo. Sí. Y después cuando ya asumió dijo que iba a tener solamente un 20% elegido por él. Claro. Pero incluso si vas a elegir un 20% tienes que elegir a personas idóneas, no puedes elegir a cualquier persona. Oiga, diputada. Entonces, por ejemplo... Perdón, un segundo, es que yo soy muy diplomático y ya la ven en pantalla ustedes. La televisión y la vida da muchas sorpresas y muchas vueltas y estoy muy contento de volver a saludar a Marta Lagos aquí en el estudio. Marta, muy buenas tardes. Encantado, una gran felicidad estar de vuelta. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte con nosotros, Marta. ¿Nos echaste de menos? De todas maneras. ¿Me echaste de menos? Me extrañó. A todos. Qué bien, Marta, qué bien. Oye, queremos tener tu experiencia. Tú estuviste en el extranjero. Fui señora embajadora. Fuiste señora embajador. Hay mucha experiencia aquí con Marta, pero la diputada está a punto de dar un ejemplo y yo la interrumpí. Un segundo acá, es que yo interrumpí a la diputada con su ejemplo. Diputada, retome. Sí, no, estaba comentando justamente que en este caso en Brasil, a quien designó era alguien que claramente no le iba a gustar a Brasil. La forma aquí es, en el fondo, el presidente designa a alguien, pero el presidente del país al que llega tiene que aceptar las cartas credenciales y aceptar finalmente esa embajada. Claro. Lo vimos hace unos días atrás con lo que sucedió con el embajador de Israel, que él está ya hace varias semanas acá en Chile, que recibía sus cartas credenciales por el presidente Boric y él en ese momento se arrepintió de aceptarlas. Bueno, después hubo todo un problema y finalmente lo postergó, pero esa es la forma en que se genera esto. Por lo tanto, uno tiene que tener, el presidente que nombra a sus embajadores tiene que tener obviamente especial cuidado en enviar a una persona idónea y que además buenas relaciones con el país al que lo está enviando. Mira, Marta ha sido muy crítica. Queremos revisar uno de sus tweets porque Marta escribe muchos tweets al día. Hay que estar muy atento al Twitter de Marta. Dice, fui señora de embajador entre 1990 y 1994. Vi muchas cosas en esos años. Nunca vi algo como la foto que publica el embajador de Chile en España. Refleja una falta de ubicuidad. Debería decir ubicación. Sí, pero falta de ubicación y sentido civilizatorio, donde comienza lo privado y público. Lo descalifica completamente para